Bien, pues buenos días, hermanos, especialmente a los que no he podido saludar antes de empezar el culto. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 6, y en esta mañana estaremos en los versículos del 27 al 38. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 38, y con la ayuda del Señor vamos a ver en estos versículos el amor que caracteriza a un hijo de Dios. Ese podría ser el título en esta mañana: el amor que caracteriza a un hijo de Dios. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque el que es bondadoso Él, el Señor, es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y os será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Hay muchos aspectos que nos ayudan a identificar a un verdadero cristiano, a un verdadero creyente. Aspectos como el arrepentimiento, la humildad, una vida que da honra y que da gloria a Dios, la oración, un aspecto del creyente, vivir en el mundo pero separado del mundo, el crecimiento espiritual, el dar fruto espiritual, tener hambre por la palabra, obedecer la palabra, una vida transformada. Todos esos son aspectos en la vida de un creyente. Como digo, se pueden y se deben ver en cada uno de los que dicen ser creyentes. Ahora bien, como si fuese un resumen de todos estos aspectos, de todas estas características, el resultado, por así decirlo, de juntar todas estas cosas en la vida de un creyente, de un cristiano, podemos decir que como característica principal por la que se debe de distinguir o se caracteriza un verdadero hijo de Dios es el amor. El más importante principio que Jesús ordenó a sus discípulos fue el de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando le preguntaron para probarlo, a ver si lo pillaban, ¿os acordáis? En Mateo 22, 36 al 38, allí podemos leer lo que el Señor dijo. Le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo a este que le preguntaba, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Así que en primer lugar los hijos de Dios aman a Dios. Y también el amor por los hermanos en la fe es otra característica de un verdadero discípulo de Cristo. El Señor también dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Así que el verdadero creyente está llamado primero a amar a Dios y también a amar a los hermanos en la fe. Pero es que además, aunque vaya en contra de la lógica, aunque vaya en contra de la forma de ser del hombre y de esta sociedad en general, un verdadero hijo de Dios tiene que amar también a los que no creen en Jesucristo y a los que rechazan a Dios. Amad a vuestros enemigos, dice el Señor. El Señor nos llama, fijaros, a no amar el mundo, claro que sí. Y nos dice que no amemos las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis el mundo ni las cosas del mundo. Pero de la misma forma que no amamos el mundo, ni amamos sus cosas, un verdadero creyente debe amar a las personas que no tienen a Cristo. Y amarlas de la misma manera y siguiendo el ejemplo del mismo Señor Jesús, el cual, si os acordáis, amó incluso a aquellos que le rechazaban. Recordemos la escena de aquel joven rico que fue en busca del Señor. El Señor le dijo, deja tu riqueza, pero este joven prefirió seguir con sus riquezas. Y vemos en ese texto de Marcos capítulo 10, 21, que el Señor, a pesar de ello, lo amó. Dice Marcos 10, 21, Jesús mirándolo a este joven, lo amó y le dijo, una cosa te falta, vende cuanto tienes y da a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Sabemos que este muchacho no siguió al Señor, no fue capaz de dejar lo que tenía. Sin embargo, el Señor lo amó. Y de la misma manera, más claro el ejemplo, el Señor Jesús amaba a aquellos que incluso lo ejecutaron, aquellos que estaban allí echando suerte sobre su vestido y lo clavaron en una cruz. ¿Qué dice el Señor de ellos? Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y sabéis que echaron suerte repartiéndose entre sí su vestido. Así que, volviendo al texto de Lucas que hemos leído, recordemos que estamos todavía en el Sermón del Monte. Un Sermón del Monte donde el Señor, si os acordáis de la última predicación, en el texto justo anterior a este, acaba de decir principalmente a sus discípulos que son verdaderamente bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que no pueden alcanzar la salvación por sí mismos. También le ha dicho que son bienaventurados aquellos que buscan y que tienen hambre de la justicia de Dios. También les acaba de decir que son bienaventurados aquellos que lloran al reconocer su propio pecado. Y por último le había dicho que eran bienaventurados, ¿quién? Los que por causa de Cristo, o por la causa de Cristo, son rechazados, aborrecidos e insultados, vituperados. ¿Os acordáis? Y ahora, hablando todavía principalmente a sus discípulos, es decir, a estos que dicen los que oís, es decir, los que oís, los que ponéis atención, los que estáis escuchando de verdad y hacéis caso y obedecéis a lo que os digo, a esto el Señor sigue con su mensaje y les dice ahora que tienen que amar a todos esos hombres del versículo 22 que acabamos de decir, que les aborrecen, les desechan y les insultan. A esos tenéis que amar. Lo normal sería devolverles el desprecio que te están haciendo. Lo normal es no amarlo. Lo normal es incluso odiarlo. También podríamos hacer otra cosa si fuésemos nosotros. Podríamos protegernos de ellos. Podríamos apartarnos, escondernos, hacer como muchos han hecho durante mucho tiempo de clausura. Y mis hijas se ríen. Podríamos encerrarnos en una comuna o en una colonia, como hacen algunas sectas de las que hablábamos del desayuno en esta mañana, ya saben lo que digo. Sin embargo, lo que el Señor requiere de sus discípulos, lo que Cristo quiere de nosotros es que amemos a nuestros enemigos. Mirad, si cayésemos en esa tentación que acabo de decir de aislarnos o de no amar a los que no tienen a Cristo, estaríamos desobedeciendo
Es más, déjame que lo diga, estaríamos violando incluso ese gran mandato y esa comisión que el Señor le ha dado a su iglesia. Y el mandato, la comisión a la iglesia es predicar el Evangelio a todo el mundo. Predicar el Evangelio de salvación a todo el mundo. Al mundo perdido, evidentemente. Y eso solo podemos hacerlo estando en el mundo. Si nos escondemos del mundo no podemos predicarle, es sencillo y lógico. Mateo 28, 19 y 20, y pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso estamos aquí, por ejemplo, en el centro de Linares, y no nos escondemos. Por tanto, fijaros, para poder llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, como pide el Señor, a ese mundo que rechaza a Cristo y a ese mundo que rechaza a la Iglesia, el verdadero creyente debe amar a las personas de este mundo de la misma manera que, como hemos leído antes, Cristo ama a las personas. No es nuestro amor, es el amor que Cristo ya ha manifestado y mostrado hacia su Hijo. Así que un verdadero Hijo de Dios se debe caracterizar por ese amor especial, ese amor, digamos, sobrenatural, que se muestra hacia los demás, incluso hacia los que nos rechazan, el amor de Cristo. Ese amor que caracteriza al creyente solo puede ser el mismo amor que Cristo, como digo, ha manifestado hacia su Hijo rescatado y adoptado. El mismo amor que hemos recibido. No ningún otro, porque no tenemos nosotros otro amor que dar, sino el que hemos recibido de Cristo. Así que con esto en mente vamos a ver en este pasaje de Lucas capítulo 6, versículos 27 al 28, fijaros 6 aspectos de ese amor que caracteriza a un hijo de Dios. En los versículos 27 al 28 veremos unos mandatos que da el Señor para amar, como un hijo de Dios. En el versículo 29 y 30 veremos la reacción con amor que debe tener un hijo de Dios. En el versículo 31 veremos la regla de oro, así lo hemos llamado, del amor de un hijo de Dios. Versículos 32 y 34 veremos lo que hace diferente al amor de un hijo de Dios. Versículos 35 y 36, allí veremos el beneficio de amar como un hijo de Dios. Y por último, en el 37 y 38 veremos el objetivo de amar como un hijo de Dios. Así que vamos al versículo otra vez 27 y 28, donde encontramos los mandatos para amar como un hijo de Dios. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Y como ya hemos comentado antes, el Señor se está dirigiendo aquí principalmente a sus verdaderos discípulos, es decir, a los que oyen, a los que hacen caso y por tanto obedecen la palabra. Y como hijos de Dios obedientes, que son estos que están escuchando, el Señor les da 4 mandatos que describen ese amor sobrenatural que debe caracterizarlo. Un amor muy diferente a lo que entiende el mundo y a lo que entiende la sociedad. Porque el hombre se caracteriza, incluso no es que se caracteriza, incluso promueve, justifica y ve hasta correcto incluso el vengarse cuando uno es rechazado, insultado o recibe algún daño. De hecho, solemos confundir la venganza con la justicia. Ocurre algo malo, alguien le hace algo malo a alguien y va a quien sea y venga lo que ha hecho y decimos todos, se ha hecho justicia. ¿O no nos pasa eso? Y no podemos confundir la venganza con la justicia. El Señor no la confunde, evidentemente. Mirad, en el tiempo de Jesús, en la sociedad de Israel, en la que el Señor está justo allí enseñando y diciendo estas palabras, la situación era igual que lo que estamos diciendo para nosotros hoy en día. Aquellos judíos del primer siglo eran una sociedad muy exclusiva y eran muy intolerantes hacia otros que no fuesen como ellos. Es decir, eran muy intolerantes hacia los gentiles y sobre todo lo eran
Y podríamos decir, claro, normal, hacia los romanos, eran invasores, eran enemigos que los tenían allí, pues, ¿cómo se dice eso? Lo habían conquistado, los tenían sometidos. Era normal bueno, eran sus enemigos, no podían quererlo, tenían que odiarlo. Así que en ese contexto, fijaros, el Señor les dice, amad a vuestros enemigos. Así que para la mayoría de esos judíos, ese amad a vuestros enemigos, amad a esos que os tratan así, era algo incomprensible, era algo, digamos, chocante, inaceptable. ¿Cómo voy a amar a estos romanos, a los gentiles? Señor, ¿qué estás diciendo? Quizá alguien estaría pensando, alguien podría estar ahora pensando que lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es dar un mensaje nuevo a sus discípulos, un mensaje revolucionario. Mira, hace poco escuché a un predicador muy conocido decir que Jesús vino a cambiar la sociedad. Bueno, eso dicho así suele sonar bastante bonito, pero en realidad Jesús, y ya se apuntó algo sobre esto el jueves, Jesús, Dios se hizo hombre. ¿Para qué? ¿Para cambiar qué? Para regenerar más bien. Para regenerar y para dar vida a corazones muertos por el pecado. Para eso vino el Señor Jesús. A regenerar corazones muertos. A traer salvación. Evidentemente un corazón regenerado, corazones regenerados harán que la sociedad sea algo mejor. Claro que sí. Pero Cristo no vino aquí a crear un partido político o a cambiar una sociedad. Vino a salvar a pecadores. No nos confundamos. Porque fijaros, la palabra evangelio significa ¿qué? Todos lo sabéis. Bueno, los niños están en la escuela dominical, podrían decirlo ellos mejor que vosotros. Buena noticia. Pero evangelio no significa nueva noticia. Y fijaros, solo hay una letra de diferencia, una B y una N. La diferencia parece pequeña, pero la diferencia es muy grande. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que amen a su enemigo, no le está diciendo algo nuevo, no le está diciendo algo distinto a lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, a lo que ya estaba determinado por Dios desde siempre. Amad al enemigo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 25, versículo 21, podemos leer, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice el Señor? Aprovecha y remátalo, ahora que tiene hambre. ¿No? ¿Qué dice? Dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Ama a tu enemigo. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No te vengarás, sino que ni guardarás rencor a nadie, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, la enseñanza, la petición de Jesús a sus discípulos es a amar al enemigo en vez de vengarse. No es un mandato nuevo, le está recordando lo que ya estaba escrito hacía cientos de años. Y para poder amar al enemigo en vez de vengarse, el Señor les da otro mandato. Y ese mandato es el siguiente que leemos: haced bien a los que os aborrecen. Es decir, en vez de vengarse de los que os aborrecen, el Señor dice que tenemos que amar, o tenemos que hacer las cosas buscando ayudar a esos que nos aborrecen y que nos tratan mal. Todo lo contrario a lo que haríamos. No te vengues,
sino haz las cosas para encima favorecer a ese que te está haciendo mal. Y es que cuando el creyente ama de esta manera, como dijo también el apóstol Pablo, lo que está haciendo el creyente de esta manera es vencer el mal con el bien. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, dice ahí el apóstol: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Dejad que sea Dios. ¿Por qué? Dice Pablo, porque escrito está. No porque Pablo sepa más que nadie. Porque escrito está, dice Pablo. Y ahora cita el Antiguo Testamento y dice: mía es la venganza. Está citando palabras de Dios mismo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, y es el texto que hemos leído antes, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbón encendido amontonará sobre su cabeza. Así que dice Pablo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Haced bien a los que os aborrecen. Así que de nuevo entonces, cuando los creyentes reciben rechazo, insulto, menosprecio, incluso odio, sea de quien sea, generalmente de fuera de la iglesia, sabemos que incluso puede pasar dentro de la iglesia, sea de quien sea, la respuesta de un creyente debe ser buscar el bienestar de esas personas. ¿Por qué? Pues esta es una manera de mostrar el amor de Cristo y por tanto es una manera de dar credibilidad al Evangelio que estamos predicando. ¿Lo entendemos? Es importante. Y fijaros, no se trata solo de hacer el bien al enemigo, sino que el Señor también manda a amar a los que nos maldicen mediante la forma en que le hablamos o contestamos. En vez de contestar al improperio con improperio, el Señor manda a bendecir a los que maldicen. Y esto es primero que se lo ha tenido que aplicar soy yo. Es decir, el Señor dice que hay que responder de buena manera a las palabras nocivas o ofensivas que nos pueden decir. Hermanos, no vale decir: es que yo tengo un pronto y yo lo tengo. No. Responder de buena manera a las palabras ofensivas que nos pueden decir. Evidentemente esto no quiere decir que no le digamos a alguien que está haciendo, que está diciendo algo malo o que es ofensivo. Y por supuesto no está diciendo aquí el Señor que no avisemos, que no advirtamos a las personas de su pecado. No es eso lo que está diciendo el Señor. De hecho, fijaros, si no se confronta a una persona con su pecado, difícilmente esa persona va a llegar a tener convicción de ese pecado y por tanto no va a poder arrepentirse. Es necesario hacerlo. Ahora, el amor que caracteriza a un hijo de Dios se manifiesta en hablar y en confrontar a una persona con su pecado con una actitud de amor y buscando, y esta es la clave, buscando siempre la restauración. El amor y la justicia van de la mano, son inseparables. Que nadie nos diga que el amor está por encima de la justicia, eso es mentira. Son atributos perfectos e iguales en Dios, van de la mano y funcionan cuando el amor y la justicia buscan restauración. Si no buscan restauración, se quedan cojos. ¿Lo entendéis? Por ello, el Señor también ordena una cosa: que oremos, orad por los que os calumnian y os vituperan. Orad por ellos. ¿Y por qué tenemos que orar? Porque todo esto que acabo de decir, que acaba de decir el Señor que tenemos que hacer, lo siento, para mí es imposible hacerlo. Yo no puedo. Lo intento, No sé si alguno de vosotros sois capaces de hacerlo por vuestras propias fuerzas. Yo es imposible. Y necesito orar al Señor para decirle: Señor, ayúdame a hacer esto.
Señor, me ha pasado esto y oro por esa persona. Si no hacemos eso, hermanos, no vamos a poder hacer todo lo que el Señor nos está pidiendo. Tenemos que orar para estar en dependencia del Señor, para amar, para contestar y para hacer las cosas buscando el bien de otros. Oremos para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos ayude a amar, a hacer bien y a hablar con amor a otros. Y sobre todo oremos por la salvación del alma de esas personas. Fijaros, esto fue lo que hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado. Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor, recibe mi espíritu, estoy listo para morir. Y cuando estaba allí, dice el versículo 60, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, es decir, como gritando con todas sus fuerzas, las fuerzas que le quedasen a un hombre apedreado. ¿Qué dijo? Señor, tírale un rayo a todos estos que me están apedreando. Señor, que caiga tu fuego sobre todos estos que me están apedreando injustamente. Señor, no les tome en cuenta este pecado. No les tome en cuenta esto que están haciendo. Yo no soy Esteban, lo siento. Y habiendo dicho esto, durmió. Necesitamos orar. Orar para tener el corazón que tenía Esteban. Y orar por aquellos que no tienen a Cristo y que necesitan recibir a Cristo, a pesar de que nos hagan mal. Esos son los mandatos que el Señor da para amar como un verdadero hijo de Dios. Y en los versículos 29 al 30 vemos la reacción con amor también de un hijo de Dios. Y todo esto va como consecutivo, se va complementando todos estos versículos. Dice: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Mira, el amor que practica un hijo de Dios no solo se caracteriza por cómo actúa hacia los demás, como acabamos de ver antes, sino que también por cómo reacciona ante lo que otros le hacen. Si antes el Señor ha dado 4 mandatos para amar como un hijo suyo, ahora da otros 4 ejemplos prácticos de cómo debe reaccionar un hijo de Dios ante la afrenta recibida. Y primero dice una frase muy conocida: al que te hiera en la mejilla, preséntale la otra, ponle la otra. Bueno, hay que indicar aquí que el Señor no está diciendo, por supuesto, que no te defiendas o que te dejes pegar porque sí, que te pongas ahí en medio y venga, como el juego ese que jugábamos los niños pasados, todos te daban. No está diciendo eso. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Pues mirad, el mejor ejemplo lo tenemos en el mismo Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús, cuando estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, allí un alguacil le dio una bofetada. Y el Señor no le dijo al alguacil allí: venga, dame otra. No. Sino que el Señor, de forma tranquila y sin ira y sin deseo de venganza, ¿qué hizo? Se limitó tranquilamente a denunciar lo injusto y lo innecesario de esa bofetada. Juan capítulo 18, versículos 22 y 23. Cuando dijo esto, el Señor, uno de los alguaciles que estaba cerca, dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Entonces Jesús le respondió, versículo 23, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Mira, si he hecho algo mal, he dicho algo mal, hazlo público, dilo. Pero si hablé bien, si no he hecho nada, que es el caso, ¿por qué me pegas? Lo confrontó. ¿Por qué me pegas? ¿Se ha hecho justicia? Así que presentar la otra mejilla es esto que hizo Jesús. Es decir, es no responder con odio, no responder con venganza a los malos tratos, sino responder a la hostilidad mostrando amor.
mostrando o dando la oportunidad de restauración. El segundo ejemplo es parecido al primero. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Mirad, la mayoría de las personas en aquel tiempo solo tenían una capa, un manto, que es lo mismo, como ropa de abrigo. Esta capa se utilizaba también como manta para dormir. Era lo que tenían para taparse cuando iban a dormir. Por eso, fijaros, en la ley mosaica estaba determinado que todo manto prestado o tomado debía ser devuelto antes del anochecer. El ejemplo no es una cosa sencilla, tiene mucho significado lo que el Señor dice aquí. Fijaros, Éxodo 22, 26 al 27. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, le oiré porque soy clemente. Es una injusticia muy grande dejar a alguien sin su capa para pasar la noche. Estaba escrito en la ley de Moisés. Y claro, debajo de aquella capa, de aquel manto, la siguiente vestidura que había normalmente era la túnica. Nosotros llevamos el abrigo y debajo, por lo mejor, una camisa. Así que con este ejemplo, el Señor le está diciendo a sus discípulos que a pesar de que un no creyente te trate injustamente y que incluso se aprovechen de nosotros, debemos seguir tratándoles y predicándoles con amor, incluso aunque podamos perder también la túnica o la camisa, como diríamos nosotros. Esto no quiere decir que seamos muy inconscientes, pero amar de esa manera. El tercer ejemplo tiene que ver con lo económico o con lo material, a todo el que te pida darle. Y el Señor no está diciendo que demos, como decía antes, sin sentido. No está diciendo que demos sin cabeza. No diga que demos para un capricho o para una cosa innecesaria a todo el que te pida. O que le demos a alguien que nos está engañando o que sabemos que lo va a utilizar mal. No. Sabemos que la palabra de Dios es clara en contra de la pereza. La palabra de Dios es clara en contra de los vagos y en contra de los que despilfarran el dinero. El Señor lo que está aquí diciendo es que hay que ayudar al que tiene una necesidad legítima. Y a ese que tiene una necesidad legítima, que de verdad no tiene, que se ha quedado sin trabajo no por su culpa. Entendedme lo que quiero decir con legítima, creo que lo entendéis. En esa situación, a ese sí le dejamos, y le dejamos sin calcular el riesgo de si te lo va a devolver o no. Eso es a todo el que te pida dar. Pero en situaciones legítimas. Y el cuarto ejemplo se refiere cuando alguien incluso roba literalmente a un creyente, dice, al que te quite lo que es tuyo, al que te robe, no le reclame. El Señor está diciendo que el amor que caracteriza al creyente hace que no vaya a buscar venganza ni represalias contra aquel que le roba. Evidentemente, de nuevo, esto no quiere decir que nos dejemos robar alegremente. No quiere decir que seamos unos incautos, unos descuidados, que vayamos con la cartera aquí llena de billetes abierta por la calle, entendemos. No quiere decir que seamos torpes. No. Quiere decir que no busquemos venganza, que no seamos polémicos. Así que ante la afrenta, tanto física como económica, el amor que Cristo quiere en su Hijo les debe hacer actuar sin buscar, como digo, venganza. Y el ejemplo a seguir lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice de él en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23, y lo sabéis de memoria. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno salió en su boca. Ya le dice el 23, y a quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando,
Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Aquel que hemos leído antes que dice, mía es la venganza. Déjame a mí. Déjale al Señor, de verdad. Dejémosle al Señor. Ahora la pregunta que nos puede venir a la cabeza, que nos podemos hacer, ¿cómo puedo yo amar así? ¿Cómo puedo yo reaccionar así? Ya lo he dicho antes. Yo por mí mismo no puedo. Veamos el siguiente aspecto, versículo 31. Allí vemos la regla de oro que el Señor nos da para amar como un hijo de Dios. Dice, así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. En la sabiduría humana generalmente se utiliza esta regla, pero en sentido negativo. Es decir, las personas te dicen, y oímos, incluso decimos, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Tiene su sentido. Pero entre decirlo como lo dice el hombre en general, no haga a otro lo que no quieras que te hagan a ti, o decirlo como lo acaba de decir el Señor, hay una importante también diferencia. Porque la forma de no hagas para que no te hagan, que dice el hombre, es una muestra egoísta, una muestra de amor propio, preocupada en obtener un buen trato hacia uno mismo. No hago esto para que no me lo hagan a mí. Estoy buscando cuidarme a mí mismo. Sin embargo, la regla que presenta Jesús es un amor desinteresado, que en vez de buscar el bienestar propio, se está centrando en buscar el bienestar de otros. Hacer bien a los que os aborrecen, decía antes. El amor que el Señor ordena que mostremos busca hacer el bien a otros, incluso aunque esos otros no nos amen de la misma manera o no nos traten de la misma manera que nosotros nos tratemos, incluso aunque nos traten mal. En realidad, fijaros, ese es el amor de Dios. Ese es el amor con el que Dios nos ama. Es un amor sobrenatural. Es un amor imposible, como digo, a nivel humano. No puede hacerlo el hombre, no podemos hacerlo nosotros. Es un amor que solo lo pueden mostrar a aquellos que de verdad han sido regenerados y transformados por Dios a través de su Santo Espíritu, el cual ha puesto ese amor en el corazón de los hijos de Dios. Como dice Pablo en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Solo podemos hacerlo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, hermanos, amemos con el amor que Dios nos ha dado. Amemos con el amor con que Dios nos ama. Amemos con el mismo amor con el que Cristo nos amó a nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la regla de Dios. Y ahora, como dice el cuarto punto, amemos con un amor que estamos viendo que es diferente. ¿Y qué es lo que hace diferente el amor de un hijo de Dios? Versículos 32 al 34. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Mira, el hombre en general ama cuando es amado. Es decir, incluso como dice aquí el Señor, los pecadores son capaces de amar a quienes lo aman. Por tanto, el amor que caracteriza a un hijo de Dios es un amor diferente. Ama aunque te rechace. Tampoco un creyente hace bien a otro a cambio de que le hagan bien. Eso también lo hacen los pecadores. Lo hace cualquier persona.
Y también con otra pregunta retórica el Señor está diciendo que el creyente, el Hijo de Dios, no presta dinero de la misma manera que presta un incrédulo. Las personas sabemos que prestan o ayudan buscando recibir algo a cambio. Pero un Hijo de Dios no presta buscando una ganancia. No presta buscando un interés. Fijaros, y esto es más civilino, no sé si la palabra es civilino, pero un Hijo de Dios no presta buscando una obligación posterior. No presta buscando una dependencia posterior o un favor posterior. Me vais a entender, no presta para tener a alguien cogido del cuello el día de mañana. ¿Lo entendéis? Y eso es lo que hace la gente. Parece que te están haciendo un favor y lo que te están haciendo es, ya lo tengo cogido para el resto de la vida. ¿Lo entendéis? Y eso es lo que no hace un creyente. Y sé que aquí hay algunos que sabéis lo que es prestar sin esperar nada a cambio. Un Hijo de Dios que muestra el verdadero amor de Dios no actúa buscando un beneficio recíproco. Y esa es la diferencia de amar con el amor de Dios. No hacer las cosas a cambio o esperando algo. Y fijémonos, actuar con ese amor diferente, esto es importantísimo. Es una prueba poderosa para el incrédulo de que el Evangelio que le estamos predicando y el Evangelio que decimos que vivimos es el verdadero y poderoso Evangelio de Cristo. Es una señal del verdadero Evangelio. Es una señal del amor de Cristo. Y amar de esa manera tiene un beneficio para el creyente, aunque no lo creáis. Fijaros, versículos 35 al 36, el quinto aspecto, el beneficio de amar como un Hijo de Dios. Dice allí la palabra que antes bien, dice el Señor, que antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, dice, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él, el Señor, es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Así que ahora, como si fuese un resumen a todo este mensaje, Jesús vuelve a ordenar: amad a vuestros enemigos, haced bien, incluso a los que no lo hacen, y prestad no esperando nada a cambio, es decir, prestad sin condiciones, como veíamos antes. El Señor está aquí pidiendo que practiquemos un amor que no es natural ni lógico para el hombre. Porque para el hombre no hay beneficio ninguno en amar al enemigo. Para el hombre no hay beneficio ninguno en hacer bien al que te maltrata. No hay beneficio en prestar sin saber si te van a devolver. Sin embargo, para el creyente que ama con el amor verdadero de Dios, el Señor promete un galardón. Promete una recompensa que dice que será grande. Y esa recompensa, ese galardón, fijémonos, no es la que recibiremos en el cielo, que Jesús menciona unos versículos antes, en el versículo 23, para los bienaventurados. Es otra recompensa. La recompensa que aquí menciona el Señor es un reconocimiento en este mundo de que somos, ¿qué? Hijos del Altísimo. Seréis llamados hijos del Altísimo. Entonces la recompensa, el galardón por amar a otros como verdaderos hijos de Dios es precisamente que seremos reconocidos como hijos del Altísimo. Y entonces, fijaros, los no creyentes verán en nosotros y a través de nosotros la misericordia precisamente de Dios. Una misericordia que se está mostrando hacia ellos por los hijos del Altísimo. Así que Dios muestra su misericordia hacia el hombre que le rechaza a través del amor y la misericordia que un hijo de Dios muestra hacia él. Por eso el Señor nos ordena en el versículo 36, sed misericordiosos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Porque si mostráis misericordia, estaréis mostrando a vuestro Padre que sois hijos del Altísimo. ¿Entendemos?
El beneficio de amar entonces como un verdadero hijo de Dios es que cuando los creyentes aman como Dios ama, es decir, demostrando bondad y misericordia, están dando testimonio al mundo entero de que Dios es su Padre, Hijo del Altísimo. Y por último, el objetivo de amar como un hijo de Dios. Versículos 37 y 38. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Y el Señor termina aquí esta parte de su mensaje del Sermón del Monte, dando otros 4 mandatos que determinan el objetivo final del amor de un verdadero Hijo de Dios. Y 2 de esos mandatos son en clave negativa y los otros 2 de forma positiva. Fijaros, los 2 primeros en forma negativa. El primero es: no juzguéis y no seréis juzgados. Y quizás esta sea una de las frases más mal interpretada por muchos, y mal interpretada para la intención, con la intención de justificar eso que dicen de que nadie se tiene que meter en lo que yo hago o en lo que yo digo. No me juzgues para que no seas juzgado, así que no te metas en lo que yo hago o digo. Pero en realidad el Señor no está diciendo que no se pueda confrontar, como hemos dicho antes. No está diciendo que no se pueda confrontar la vida o el pecado de una persona. De hecho, siempre que se haga en amor y buscando restauración, como decíamos, es necesario hacerlo por el bien de esa persona, porque es la manera de que pueda ser restaurada, ¿me entendéis? Lo que el Señor está diciendo con este no juzguéis, en realidad lo que está haciendo es estar prohibiendo la condenación dura, la crítica inmisericordia y vengativa hacia otras personas. Lo que el Señor está diciendo es decir: mira, no te creas que tienes o que has sido investido con el poder que solo Dios tiene en su juicio final. Él es el que tiene el juicio final. Suya es la venganza, no es tuya. Suyo es el juicio, no es tuyo, te está diciendo. No seas inmisericordia, no seas vengativo. Y en segundo lugar dice: no condenéis y no seréis condenados. Así que el Señor, además de prohibir ese juicio en misericordia, está diciendo que en ningún momento tampoco somos los verdugos de esa condena. Si ni somos jueces ni somos verdugos, ni condenamos ni somos ejecutores de la condena. Eso solo le corresponde a Dios. De nuevo, mía es la venganza, dice el Señor. Así que no juguemos, vecinos, no juguemos a ser Dios. Así que en tercer lugar, el Señor dice que en vez de juzgar y en vez de condenar, los hijos de Dios tenemos el mandato de perdonar. Perdonad y seréis perdonados. El creyente está llamado a vivir y a buscar la semejanza de Cristo. Esto lo sabemos todos. Vivimos en esa carrera de santificación, buscando ser semejante a nuestro Salvador, ser la imagen de Cristo. Así que la mayor muestra de un hijo de Dios, de que se parece a su Padre, de que es semejante a su Padre, ¿cuál es? La de que es capaz de perdonar a otros. Así es como muestra que es igual que su Padre. Así que para un creyente no hay sitio en la vida para el rencor o para la amargura. Como Jesús perdonó a los que le crucificaron, como Esteban perdonó a los que le apedrearon, un creyente debe caracterizarse por perdonar a otros. Y esto no es debilidad, hermano. Esto no es tampoco dejar que todo el mundo haga lo que le dé la gana. No está diciendo eso el Señor. Perdonar con amor, buscando restauración. Por último, el amor que caracteriza a un hijo de Dios tiene como objetivo la generosidad. Dice: dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante.
vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que miráis, se os volverá a medir. El Señor nos llama a amar de una forma generosa, dice rebosante, y todos sabéis lo que es rebosar, con buena medida, es decir, sin escatimar. Y esto me recuerda cuando de niño iba a la plaza y veía que te echaban las cosas en la báscula, medio kilo te echaban el medio kilo, y si el señor o la señora de la plaza era generoso, te echaba ese puñado más. Y qué alegría daba ese puñado. Además, qué bien te sentías con ese puñado más, generoso, rebosante, con buena medida, sin escatimar, con medida apretada. ¿Sabéis lo que es medida apretada? Es decir, dándolo todo, es decir, cogiendo esa bolsa que ya ha llenado de lo que sea y la apretas un poquito para que le quepa más. Con medida apretada, remecida, es lo mismo, la mueve así un poco para que se coloque y le quepa más. Sin dejar hueco en la bolsa. Así es como ama un hijo de Dios. Y en definitiva, el objetivo, el propósito de amar de esta forma que nos pide el Señor es buscar que los corazones de los incrédulos sean tocados. Es que el corazón de las personas que nos rechazan incluso entiendan el mensaje del Evangelio y que sus vidas sean restauradas, regeneradas por Cristo. Ese es el objetivo. Porque cuando los creyentes aman a otras personas como Dios lo hace, es decir, de modo compasivo, bondadoso, misericordioso y perdonador, entonces están mostrando el poder transformador de Dios para salvación. No porque nosotros seamos mejores, por supuesto, nadie aquí es mejor que nadie, sino que cuando un creyente ama a su enemigo, hace el bien a los que le aborrecen, bendice a los que le maldicen y ora por aquellos que le vituperan, que le insultan, ¿qué está haciendo? Está mostrando el carácter de Cristo. Está predicando a Cristo. Está mostrando a Cristo. Y Cristo hará la obra en el corazón de esa persona. Y eso es lo que oramos. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias, porque por tu misericordia, por tu amor, Señor, y por tu gracia, podemos ser llamados hijos del Altísimo. Señor, y para ello te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que gobierne nuestras vidas, el que gobierne nuestros corazones, Señor, para que como hijos tuyos podamos amar de la manera que tú enseñas y mandas en tu palabra. Señor, no porque nosotros seamos mejores, sino porque estamos llamados a amar con el mismo amor con el que tú te entregaste en la cruz del Calvario, Señor, para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestra culpa. Señor, perdónanos porque no somos capaces, ni mucho menos, ni de lejos, de amar de esta manera. Caemos y somos débiles, nos equivocamos y puede nuestro yo la mayoría de las veces, y te pedimos perdón por ello. Señor, pero te rogamos que tu Santo Espíritu siga moldeando nuestras vidas, para cada día ser más semejantes a ti y poder amar de esa manera. Señor, y poder de esa manera ser utilizados por ti para que tú puedas seguir trayendo salvación a otras personas. Eso es lo que te rogamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.